Bueno, este domingo se celebró el Día Nacional de la Piscola en bares y pubs de nuestro país. De sabor dulce, este trago tiene una particularidad que puede ser preparado de diferentes maneras. Hay quienes recomiendan una dosis más alta de pisco y otros de bebida y viceversa. Bueno, todavía no se ponen de acuerdo, pero queremos ampliar más este tema, queremos hablar del pisco chileno y para eso nos encontramos con la sommelier profesional especializada justamente en pisco, Claudia Olmedo. Claudia, bienvenida aquí al canal 24 Horas. Hola Cristian, gracias por invitarme. Vamos a hablar de la piscola, pero me gustaría que partiéramos hablando de esta que es la primera guía, la vamos a poner ahí, del pisco chileno. ¿De qué se trata? Bueno, esta guía primero que nada vistió, por así decirlo, al pisco de blanco. Ya recolectó al momento todas las marcas, todos los productos que habían de 40 grados y más, de ahí nace el nombre. Quisimos un poco describir historia del pisco, procesos de elaboración, las diferentes marcas de la A a la Z, sus variedades de uva con que están elaboradas, quién es el enólogo que los hacen, qué valle. Y luego quisimos presentarle un poco al público diferentes variedades de coctelería, de armonía, maridaje, como quieras llamarlo, de pisco con postres, con algunas comidas, en el fondo versatilizar un poco nuestro destilado nacional. Hablemos del pisco. ¿Cómo se hace el pisco para...? Bueno, todos sabemos que viene la uva, que tiene harta producción o el fuerte está en la cuarta región, pero si tuviéramos que explicar en pasos simples cómo se llega de la uva al destilado y finalmente a lo que conocemos en la botella. A ver, antes de eso hay que recalcar algo. El pisco es el primer producto agrícola en ser regulado en Chile en el año 1931. ¿Ya? Eso es súper importante porque solamente podemos obtener uvas para hacer este vino de la región de Atacama y de la región de Coquimbo. ¿Solamente ahí? Solamente. Pero no nos basta con tener estas uvas. Si estas uvas no están certificadas ante el Servicio Agrícola Ganadero como variedades para fines pisqueros, yo no puedo hacer pisco aunque la uva así lo sea. Por ejemplo, una moscatel de Alejandría. Si yo no estoy certificado como viticultor para fines pisqueros, no puedo vender mi uva para pisco. Y así con todos los procesos de elaboración, el vino, la destilación, que solamente se hacen alambiques de cobre, el proceso de envasado, de embotellado, de empacado, y todo debe ser en la zona establecida en el año 1931. Ahora, ¿desde cuándo que se comienza en nuestro país con la producción de pisco? A ver, desde que llegaron las uvas a Chile, por así decirlo, al Virreinato del Perú. Recordemos que nosotros éramos parte del Virreinato, la capitanía de Chile. Por lo tanto, las variedades fueron llegando tanto a Perú, tanto a lo que hoy es Bolivia, aparte de San Juan en Argentina y al norte, centro y parte del sur de Chile. Ahora, la polémica ha estado desatada desde hace mucho tiempo. Sí. ¿El pisco es chileno o es peruano según los estudios que has podido recoger? No es chileno ni es peruano, es del Virreinato del Perú. Ya. Es de la conquista española. Sería español si uno es de la conquista española, porque primero que nada, antes en América, antes que llegaran los españoles no habían vides, por lo tanto no había vino. Ya, y claro. Ellos traen las vides para hacer el vino para el servicio religioso. Y como diríamos por ahí, de repente nos encontramos con mucho vino para tan poca misa, por lo tanto, ¿qué hicieron los españoles? Comenzaron a destilar este vino. En el norte de Chile se encuentran con un clima, con una gran cantidad de cobre que servía para construir los alambiques. De hecho, hay registros de los años 1600 en la zona de Coquimbo, ya con el primer alambique construido, y comenzar a destilar. Y se comienza a producir lo que llamamos en jerga aguardiente. El pisco es un aguardiente, la diferencia es que no todo aguardiente es un pisco. ¿Qué diferencia hay entre el aguardiente y el pisco? Se llama aguardiente aquella bebida, en el caso de uva, porque todos los destilados son aguardientes, que no está producido en la región de Atacama ni en la de Coquimbo. Perfecto. Y que no cumple con las normas que establece el Servicio Agrícola Ganadero para hacer pisco. Es decir, fuera de la zona, o que el alambique no esté certificado, o que nos salgamos de la época de destilación, por ejemplo, para hacer el pisco podemos destilar solamente hasta el 31 de enero, no nos podemos juntar con la cosecha entrante y cosas por el estilo. Ahora, en pisco
se habla también geográficamente que Perú lo ha explotado más también como una marca país. Ellos tienen hasta una región que es la región de pisco. Solo que los chilenos también tenemos una producción, me parece, que mayor, lo cual también hace a nosotros creer que somos los dueños de la marca, entre comillas. A ver, estamos hablando después de México con el segundo país más importante en Latinoamérica en gastronomía. Por lo tanto, Perú ha apoyado su gastronomía también en el pisco. Eso es sumamente importante destacarlo. Chile no es un país, para que estamos con cosas, que se destaque mucho o que se haya destacado en su historia por la gastronomía, y en eso tuvo gran ayuda con la salida del vino chileno hacia afuera. Ahora bien, sí, hay un puerto peruano de pisco. A él obedece en algunos de los casos el que se le llame, o algunas personas pueden decir que el nombre adopta su pertenencia producto de la salida de este destilado del puerto peruano de pisco. Pero nosotros producimos mucho más, las variedades de uvas también son completamente diferentes, los procesos son diferentes. En algunos casos ellos no pueden diluir por ley, nosotros debemos rebajar porque tenemos que sacar un alcohol a más alto grado. Los chilenos, Claudia, le damos... ambos vienen de la uva, estaba pensando en el vino. Le damos la real importancia al pisco como producto de nuestro país, porque me da la impresión, de hecho, que esta sea la primera guía del pisco chileno. Habla que cuántos años han pasado sin que sommelier de vinos tenemos millones, sommelier de pisco... O sea, yo soy sommelier, todos somos sommelier en genérico. Especializados, sí, claro. En vino hay muchos, pero en pisco me parece tú y pocas personas más. Mira, más que lo que haga yo o lo que haga la industria, yo pienso que también tiene que ver un poco con la identidad del chileno. ¿Cuántas veces vemos que, no sé, pues en fiestas patrias solamente bailamos cueca? Cómo hemos reforzado a lo mejor el vino, que el vino siempre estuvo presente. Muchas veces tenemos que esperar que nos refuercen como esta personalidad desde afuera. Nos falta creernos un poquito el cuento. El pisco siempre ha estado, y esto es lo que a mí me apasiona más con este destilado, y de ahí nace este proyecto de la guía junto a Daniel Greve, que es humilde, es sencillo, ha estado ahí desde la conquista española. Sin embargo, su nobleza nunca ha dejado de existir. Siempre ha sido un producto que quien lo viene a ver desde el extranjero nos dice, pero ¿cómo ustedes tienen esta bebida y nosotros no sabemos nada de ella? O sea, se sabe del vino chileno, claro, pero no se sabe del pisco. Se lee poco afuera del pisco. Hoy en día se lee un poco más, que hay marcas que han ganado premios, que ya viene gente un poco más a visitar las zonas pisqueras, gente especializada, etcétera. Pero antiguamente esto no existía. Ahora, cuando hablamos de pisco genérico, pero también hay variedades. ¿Qué variedades se encuentran a grandes rasgos, Claudia, dentro del pisco? A ver, si nosotros... Si hablo de vino, yo puedo hablar de cepa. Está el Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Merlot. El Chardonnay, podemos hablar de tintos y blancos. Exacto. En el pisco, ¿cómo podemos hacer esa diferencia? Para hacer un poco la analogía con el vino, podríamos hablar de blancos y de añejados, ¿verdad? Lo cual no existe, por ejemplo, en Perú. En Perú tú no puedes añejar. Podríamos hablar de variedades de uva, donde están los piscos que vienen de uvas más aromáticas, las moscateles, uvas más frutosas, y los no aromáticos, llamémoslos más bien herbáceos o anisados, que viene principalmente de la uva Pedro Ximénez y la moscatel de Austria. Pero eso el consumidor no lo sabe. Lo asocia muchas veces con marcas porque la mayoría en su etiqueta no lo dice. ¿Qué dice hoy? La ley. La ley exige una tipificación, que son los grados. Y de acuerdo a eso los categorizó en el año 1985. En el fondo no te explica pisco transparente, uno de guarda podría ser aquel que tiene menos de un año de paso por una barrica, por ejemplo, pisco añejado, o lo que podríamos llamar un pisco artesanal, que alude un poco a esta tradición, un poco de heredar de generación en generación ciertos procesos principalmente que van con el vino, con la forma de vinificar. De hecho, Álvaro Duque me dice, ¿qué opinas tú de un pisco que se hace en Chañaral 100% artesanal? No es la pregunta que todavía esa la estaba aguardando. Álvaro Duque lo consulta acá. ¿Que se hace en Chañaral? Sí. ¿O el pisco Chañaral de cadena? Artesanal. Bueno, hay 3 piscos artesanales que se hacen de Vallenar hacia arriba. Ya. Todos obedecen más o menos al mismo sistema. A ver, no existen malos piscos.
existen malos bebedores de pisco. ¿Ya? Eso es primero que nada. ¿Por qué? Porque está sumamente regulado en todos sus procesos. Estos piscos que están en la zona del Huasco, que son 3 marcas principalmente, son piscos que principalmente su vino no está hecho con el método que hoy día se hace, que se hace principalmente vino blanco, sino que se elabora un vino con el mosto completo, con su piel, con su pulpa, con su semilla, todo, y eso luego se saca solamente el jugo, ¿verdad? O el vino ya listo, y esto se destila. Ya, ahora sí vamos a ir con la pregunta que hace Cristian Orellana. Te dice Claudia, ¿cuál es la diferencia entre un pisco normal y un doble destilado o el triple filtrado? ¿Cuál es esta denominación? ¿Qué entendemos cuando en el bar nos dicen, bueno, ¿quiere un doble destilado o uno B? Y es más bien, ¿qué entiende el barman cuando lo ofrece? Porque eso es súper importante también. En pisco, primero que nada, para compararlo un poco con los vodkas, que en el fondo no son hechos de uva, no son hechos de vino, no vienen de esta uva que crece bajo una luminosidad que acrecienta todos sus aromas y dulzores. Por lo tanto, el pisco siempre va a ser personalidad. Lo que busca un doble, un triple destilado, no filtrado, es primero que nada dejar los aromas más sutiles, no tan invasivos, y lo más importante, esto es una bebida, por lo tanto que la sensación alcohólica al beberlo sea de mejor agrado y comparándolo con otro pisco de la misma graduación, de menor sensación alcohólica. Ahora, ¿cómo puedo reconocer yo un vino de buena calidad a uno que no es de tan buena calidad dentro del pisco? Disculpa. A ver, hoy día no existen piscos de mala calidad. Hay malos catadores. Principalmente porque, a ver, en la industria en general... Disculpa, Claudia, entonces yo puedo comprar un pisco de 3.000 pesos y uno de 10.000 o 20.000 y va a ser lo mismo. No. A ver, si yo voy a comparar un pisco de 10.000, la idea es que lo compare con otro de 10.000. Si yo voy a comparar en términos de gustos, ¿ya? Voy a comparar un pisco de 3.000, la idea es que lo compare con otro de 3.000. Pero para ponerle un rango de precio, mi pisco favorito cuesta 4.000 pesos. No voy a decir qué marca. ¿Ya? Pero cuesta 4.000 pesos. Menos que 4.000 pesos. ¿Ya? Y eso no tiene que ver, es un gusto personal por lo demás. Pero todos los piscos deben cumplir la misma regulación. La diferencia está un poco más en la selección de uvas, quizás en la zona de donde vengan, que a lo mejor yo puedo estar más expuesta a la luminosidad, mis uvas pueden estar plantadas en zonas más altas, otros en zonas más bajas. A veces puede ser de una variedad un poco más frutosa, de un moscatel, otro puede ser de una variedad más neutra. Puede ser que tenga un poco de madera. Y cuando una marca de pisco dicen añejado en roble, ¿qué significa eso y qué sabor le da? Significa que independiente de la variedad de uva y los aromas y sabores que nos aporta esta misma, tiene un tiempo de paso por barrica, ya sea de roble americano o de encina francesa, lo cual le va a aportar primero que nada un descanso, porque lleva un tiempo durmiendo, por así decirlo, en esta barrica, le va a aportar un color y le va a aportar un aroma a especies, a frutos secos, a frutos deshidratados y lo más importante, una sensación en boca un poquito más dulce para algunos. ¿Y cuál recomendarías tú? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, para tomarlo. Con la piscola, ya que se celebró el día de la piscola. Hablando de la piscola, bueno, la mayoría de la gente... Coca-Cola, pisco, hielo... Bebida cola. Bebida cola, para no hacer propaganda. Primero que nada, lo más importante es el hielo. No menos de 3 cubos de hielo porque debemos reducir la graduación alcohólica. 1/3 de pisco, o sea, de un entero, 1/3 de pisco, 2 de bebida cola, ¿verdad? Bastante hielo para no exagerar la cantidad de alcohol al beber. Clave el hielo. Es clave. Y es más, si yo me puedo beber un vaso de agua después de beberme una piscola, mejor. Yo lo que necesito es hidratación. La piscola por sí es dulce. Muchas veces nos gustan los piscos maderosos, los piscos añejados, que también nos aportan un dulzor extra. El chileno tiene este paladar un poquito que le gusta lo dulce, entonces asocia la suavidad con el dulzor y todos sabemos que no se toma una, sino que se toma más de un par, ¿ya? Por lo tanto, es beber con moderación, que lo disfruten. Así también hay gente que no les gustan los piscos maderosos. ¿Y por qué no disfrutarlo con un pisco transparente? A mí me gusta con bebida transparente. Claro, un combinado con bebida blanca, por así decirlo. Ponerle limón, un clásico también. Es un clásico. Yo personalmente, voy a ser súper honesta, no sé de dónde sale. Yo lo atribuyo a que en un momento en que la coctelería nunca ha sido muy pujante aquí en Chile, pero que era bien básica, fue una manera de decorar.
la rodaja de limón, y debe haber caído al vaso y le da esta sensación, a todo este dulzor, a toda esta cosa media especiada, le da esa sensación un poco más cítrica, le aporta un poquito más de acidez también. Están llegando varias preguntas, Claudia, así que a ver si las puedes responder bastante breve, porque son bastantes. Vamos con algunas que ya las respondió, pero hay gente que se viene sumando también a esta hora a la sintonía. Agradezco también el acercamiento. ¿Hay algún parentesco, pregunta Opinión Pública, entre el pisco y el aguardiente, o el aguardiente es un antecesor del pisco? El aguardiente es la base del pisco. Es decir, por ejemplo, yo cuando saco pisco o cuando salgo mi alcohol después de destilar, yo termino mínimo a 75 grados. Hoy día la industria está destilando entre los 80 y los 90 grados. A esa graduación alcohólica, cualquier bebida se llama aguardiente. En este caso, aguardiente de uva. No de todas las aguardientes, la base es un vino. Yo también puedo tener un aguardiente cuya base es un fermentado de la piel de la uva, como las aguardientes clásicas del sur, que no tienen nada de malo, es un clásico, ¿verdad? Y luego cuando yo rebajo y realizo todos los procesos en esta zona establecida, bajo la regulación establecida, yo tengo un pisco. Ahora, Tío Pelado, que es Ignacio Cárcamo M, ahí está poniendo su @ en Twitter, dice: ¿qué diferencia existen entre los piscos transparentes y los añejados? ¿Se utilizan, Claudia, otro tipo de uvas? No, no se utilizan otro tipo de uvas. Yo puedo tener un pisco transparente, que es de la misma base de uvas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un pisco transparente de base Pedro Ximénez mayoritariamente y Moscatel de Alejandría, que es transparente, como ya lo dije, y ese mismo pisco puede estar en su versión de guarda, quiere decir menos de un año de paso por barrica, y puede estar en su versión añejado, más de un año de paso por guarda. Por lo tanto, le va a dar, fuera de esta sensación a la uva misma o a la variedad, las notas a tostado, las notas a clavo de olor, a vainilla, a cáscara de naranja confitada, podría ser que vienen solamente del contacto y el tipo de madera y el tostado de madera que estemos utilizando. Perfecto. Tenemos este libro acá y le ha llamado la atención a Marco Antonio Plaza, quien a través del Twitter también nos consulta. Ahí dice, ¿dónde se puede conseguir el libro? Y yo le sumo, ¿cuánto cuesta? A ver, debe estar cerca de los 14.000 pesos. Ya. Y se consigue principalmente en las grandes librerías hoy en Chile. ¿Y qué tiene ahí para que volvamos también a...? Tiene historia del pisco, todo en un lenguaje no técnico. En inglés y en español. Y en inglés y en español, por lo tanto es un regalo ideal también para los extranjeros. Historia del pisco, procesos de elaboración, como te decía, en un lenguaje simple, de manera a tener un mayor contacto con el lector. Un catastro de la A a la Z de todos los piscos existentes a diciembre del 2010, de 40 grados y más en Chile, solamente pisco chileno y no aguardiente de uva peruano, que así es como se debe llamar acá en Chile. Ya. Y luego viene coctelería, vienen diferentes presentaciones, recetas y todo con la marca, con el paso a paso. Yo veía que hay hasta para hacer postres de pisco. Todo, catas con chocolates, con habano. Tú dijiste, Claudia, pisco de uva peruano. No, pisco chileno, aguardiente de uva peruano. ¿Es verdad que no se puede encontrar en un supermercado, por ejemplo, un pisco peruano? Sí, por un tema de... Sí, se puede encontrar. Pero en tiendas especializadas. No, si se encuentra en el supermercado, pero ambos tenemos leyes de denominación de origen. ¿Ya? Nosotros no podemos ingresar a Perú. De hecho, está en la declaración de aduana como una sustancia prohibida. ¿Ya? Ya. Ellos pueden ingresar a Chile. De hecho, Chile es el segundo mercado de consumo de Perú. Por lo tanto, para ellos es muy importante vender en Chile. Y solamente puede ingresar bajo el nombre de aguardiente de uva. Ya. Y bajo ese nombre lo van a encontrar en supermercados de tiendas especializadas. Mira, sí. Es para un lado, no para los dos. Ahora, nosotros somos el país que más pisco consume en el mundo. Interesante, más que Perú. Mucho más que Perú. El pisco es transversal a todas las clases sociales, a todas las ocasiones. Tú puedes empezar un matrimonio con un espumante, con un champán, con vino en la entrada, con otro vino en el fondo, pero siempre vas a terminar con un clásico. Mira, el pisco. Esta pregunta la hace Elena Palacios y es bastante interesante porque te pregunta, Claudia, el pisco sour, ¿es cierto que es el mejor pisco, es el que tiene menos grado que uno mejor? Lo ideal del pisco sour, como cualquier cóctel, es que tenga una graduación alcohólica no mayor a los 18 grados, de manera que se pueda servir como un aperitivo.
¿verdad? Muchas veces acá lo servimos demasiado dulce, demasiado alcohólico y eso nos tapa las papilas gustativas, nos quita el apetito y por ende consumimos más alcohol. Entonces un buen pisco sour, que no tiene nada que ver con si es chileno o peruano, peruano es solamente aquel que lleva aguardiente de uva de Perú, es aquel que lleva X porciones de pisco, por tantas de jugo de limón, jarabe de goma, clara de huevo y gotas de amargo. Claudia, esta pregunta es mía. ¿Por qué hay piscos de 35 y 40 grados y cuál es su diferencia? ¿Y más? Y más. Hay piscos, ¿más cuánto? Claro, pues. Claro. Hay piscos de 30 a 34, que la ley los clasificó como tradicional. ¿Ya? 35 que se llaman especiales, de acuerdo a la ley. Si tú ves una etiqueta es especial, y solamente tiene 35 grados. Lo hace especial porque es de 35. 40, que podemos tener piscos transparentes o piscos añejados, ¿Ya? Y la ley los llama reservado, que a todos, que nos dice, de todas maneras la palabra hoy día, que sabe un poquito más de vino, reservado alude a añejado, ¿verdad? Y gran pisco, aquel que tiene de 43 hasta 50 grados. Exacto. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Solamente la graduación Solamente alcohólica? La graduación alcohólica. Por sobre los 50 grados yo vuelvo a la categoría de aguardiente. Perfecto. Bueno, Claudia, te queremos agradecer tu tiempo. Pues, me gustaría saber cuáles son los proyectos que tienes para finalizar a futuro, porque yo leía en la presentación también que estás tratando de crear ahí lo que es el primer círculo del pisco chileno y promover también el agroturismo. Sí, promover el agroturismo. Lo del círculo del pisco chileno era un pendiente que tenía desde mi titulación como sommelier profesional, y ya tuvimos un pequeño acercamiento en una tertulia que tuvimos hace un par de semanas, y ya vamos a echar a andar esto, que es reunirnos en un grupo en conversaciones en torno a nuestro destilado nacional, y bueno, se viene un proyecto un poco más importante que es un segundo libro. Un segundo libro también. Va a haber un 40 grados que va a ser también más amplio y bueno, vamos a estar ahí pendientes para recibir también este comentario y esta pequeña clase que nos hiciste de este destilado que es tan famoso. De hecho, mira, me están llegando más respuestas. Y mencionar... En Chañaral hay pisco de 46 grados. Y mencionar que el pisco es el único producto agrícola que tiene un día nacional, que no es este es el Día de la Piscola, que es el 15 de mayo, por decreto del Ministerio de Agricultura. 15 de mayo. De mayo, claro. Esta es la piscola que al final es un tema... Pero que al final tiene que ver con nuestra identidad. Comercial. Sí, claro. Tú vienes acá y todo el mundo te pregunta, ¿qué beben los chilenos? Es un trago casi nacional. Sí. Claudia, muchas gracias. Gracias para terminar, solamente, ¿dónde me dicen a través del interno, dónde conseguimos la... Librería Antártida, nacional me parece también. Sí. Una buena oportunidad para regalar a los extranjeros, ya que está en todo idioma. Sí, perfecto. Ya pues. Gracias a ti.